Bueno, muchachos, entonces, retomando nuestra prueba diagnóstica, estamos acá en cálculo diferencial. Estoy dando una aproximación de lo que es una diferencial mediante un ejemplo de física, un ejemplo bastante sencillo. Entonces, estaba expresando que acá, en el eje horizontal, colocamos el tiempo expresado en horas. Colocamos 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Recordemos que a cada espacio de esto se llama un intervalo, ¿sí? Entonces, 1 hora, 2 horas y demás. Aquí en el eje Y o en la línea vertical colocamos distancia o X expresado en kilómetros. Y esto que grafiqué acá es una función el cual me muestra el comportamiento de una partícula o un vehículo, ¿cierto? Que se desplazó de 0 a 4 horas, ¿sí? Y recorrió 400 kilómetros. Eh, entonces, si la partícula empieza acá, significa que ni había pasado tiempo ni tampoco había distancia, no había distancia recorrida. Entonces, cero es como si fuera el reposo ahí, está quietico. Empezó a andar el tiempo, ¿sí? Empieza a andar el tiempo hacia la derecha y en la primera hora recorrió 100 kilómetros. Listo, no tenemos problema con eso. Pero de la primera a la segunda hora sucedió algo extraño, digamos. ¿Por qué extraño? Esta horizontal significa que el tiempo siguió pasando, ¿sí? De la primera a la segunda hora. Transcurrió el tiempo, pero ¿qué pasó con los kilómetros? No avanzó nada, se mantuvo igual. Entonces, ¿qué significa? Que pues aquí este comportamiento me describe que el vehículo se quedó quieto, ¿sí? Se quedó quieto, no se desplazó, vuelvo y digo, en la distancia recorrida, pero el tiempo siguió, no se paró el reloj, sino se mantuvo el reloj contabilizando el tiempo. De la segunda a la tercera hora, se desplazó de 100 a 300 kilómetros, es decir, andó 200 kilómetros y lo hizo en 1 hora, ¿sí? Pues lógicamente, pues esto entonces ya no puede ser un vehículo, o tendría que ser al vehículo pues muy, muy veloz y la carretera muy que lo permita, ¿no? Sino pues como es un ejemplo idealizado. Y por último, en el intervalo de 3 a 4 horas, volvió nuevamente a andar 100. Entonces, esta línea me está expresando, por ejemplo, que aquí andó a 100 kilómetros por hora. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque andó 100 kilómetros en 1 hora. ¿Sí? Acá, en el segundo intervalo, ¿cuánto andó? Andó 0 kilómetros, ¿sí? Porque no se desplazó nada, pero sí transcurrió 1 hora, 0 kilómetros por hora. Entonces, aquí en esta línea horizontal sería la velocidad 0 kilómetros por hora y pues sabemos que eso es 0. Aquí fue donde incrementó su velocidad y esto aumentó. ¿Por qué? Porque recorrió de 100 a 300, avanzó 200 kilómetros en 1 hora, ¿sí? Entonces avanzó muchísimo, 200 kilómetros en 1 hora. Y en el último intervalo, de 3 a 4, ¿sí? Si ustedes se pueden dar cuenta, obtuvo la misma velocidad que en el primer intervalo. Entonces, ahora sí que es diferencial, muchachos. Pues la diferencial no es otra cosa que la diferencial de la velocidad es igual a la diferencial en X sobre la diferencial en T. ¿Qué significa? Que esta variable que tenemos acá, la velocidad, que es esta gráfica que yo hice acá, ¿sí? Va a diferenciar respecto al perdón, a la distancia recorrida, que es esta distancia que fue variando. ¿Por qué? Pues en el primero 100, aquí se mantuvo en 100, luego 300 y por último 400. Recuerden que la gráfica también puede bajar y eso, bueno, eso ya tendría otra implicación. Pero, ¿qué es lo que estoy tratando pues de aquí de explicar? Estoy tratando de explicar lo que es una diferencial. Entonces, la diferencia que hay en la distancia recorrida, por ejemplo, en el primer intervalo es de 0 a 100. En el segundo intervalo de 1 a 2, miren que ahí no hay, la diferencial es 0, ¿sí? Y eso existe, la diferencial es 0. No hay diferencia, pero el 0 me está indicando de que sí hay una diferencial, que no existió, pero sí hay una diferencia, porque el tiempo, como esto está relacionado,
pues me está indicando de que sí hay una diferencia, así sea en el denominador. Bueno, y así, en el segundo al tercero también hay una diferencial, ¿sí? Que pasó de 100 metros a 300 metros. Eso analizando de X, ¿sí? La diferencial respecto a la distancia recorrida. Y ahora la diferencial en el tiempo. Aquí 1 hora, 2 horas, 3 horas y 4 horas. Es decir, no se mantuvo quieto, no se, el tiempo nunca se detuvo. Entonces, ya ahora sí me estoy dando, digamos, estoy dando a entender qué es la diferencial. Que si yo, por ejemplo, vamos a hacerlo de otro color, que si yo, por ejemplo, hagámoslo como esto, como más anchito, ya listos. Que si yo, por ejemplo, cojo esto que tengo acá, ¿sí? Entonces, si yo cojo este intervalo de 2 a 3, yo tendría que hacer la diferencial en X, ¿sí? O sea, la diferencial en la distancia recorrida, por favor, que es la de arriba. Esta es esto que está acá es la diferencial a esta que yo me refiero acá, ¿sí? Sería de 300 menos 100. O sea, la diferencial aquí en el de 2 a 3 es de 300 kilómetros a 100 o de 100 a 300. Esto por lo general, estas diferenciales, como se hablan de distancia, se habla de valor absoluto. Y el valor absoluto, como yo les explicaba en cierta ocasión, es quitarles el signo, o sea que eso siempre va a ser positivo. O sea que 300 menos 100 es igual a 100 menos 300. Entonces, aquí en esa diferencial, ya tenemos acá, por decir algo, eh, aquí llamémoslo D2, ¿sí? D sub 2. Y aquí este otro punto sería D sub 1. D sub 1. Entonces, esa es la diferencial, ojo, respecto a X, a la distancia recorrida. Ahora hagámoslo azul. Y vamos a hacer la diferencial ahora en el tiempo. Esta va a ser una diferencial y la vamos a llamar T sub 1, ¿sí? Y este 3, que es hasta donde va el otro punto, lo vamos a llamar T sub 2. Entonces, en otras palabras, dv es igual, ¿sí? A D2, D sub 2, menos D sub 1, ¿sí? D2 sobre menos D sub 1, sobre T sub 2 menos T sub 1, ¿sí? Bueno, entonces, y aquí es donde viene que por qué diferencia, pues ustedes desde pequeños, desde su primaria saben que una diferencia no es otra cosa que una resta. Hallemos la diferencia entre dos números, entre 5 y 2. ¿Cómo la llamo? 5 menos 2, 3. Pues la diferencial son estas resticas que tienen ustedes acá. ¿Y estas restas qué me están expresando? Pues que hay dos variables que están diferenciándose relacionadas respecto a quién? Respecto a la velocidad. ¿Listos? Bueno. Bueno, muchachos, eso es parte ya casi de ecuaciones diferenciales. Me gusta explicarlo, repasar, que lo repasen en ecuación diferencial. Ahorita ustedes ya tienen, digamos, más conceptos para poderlo entender mejor, porque ya ahorita saben qué es cálculo integral. ¿Sí? Ustedes ya lo vieron el semestre pasado. Entonces, pasemos a cálculo integral. A ver, ¿quién quiere participar? ¿Quién quiere decirme qué es eso de cálculo integral? A ver, Andrés Jiménez, explíqueme qué es cálculo integral. Según lo que busqué o según lo que me acuerdo de los conceptos, profe. Pues si quiere, lea primero lo que buscó y después lo que recuerde. Pues lo que busqué es que es una rama matemática en el proceso de integración que es común en la ingeniería y en las matemáticas, que en general se utiliza principalmente para el cálculo de áreas y volúmenes de regiones y sólidos en revolución, como metros cuadrados o áreas específicas. Bueno, correcto, muy bien. Y lo que recuerda, No mucho.
Eh, no, profe, ahí sí como dijo usted, por no la práctica, no recuerdo muy bien. Bueno, listo, Andrés, muchísimas gracias, muy bien. Bueno, aquí el que me aparece, o alguien más que quiera apoyar el concepto. Pues, profesor, yo lo que recuerdo del semestre pasado es que básicamente cuando estábamos viendo cálculo, el anterior cálculo, el cálculo integral lo utilizábamos para verificar si había quedado bien la operación. Era como derivar a la inversa. Eso es lo que me acuerdo así por encima. Bueno, correcto, muy bien, Cristian, gracias. Pues en síntesis, ustedes lo dijeron, o sea, la integral se puede tomar desde dos puntos de vista. Una, como antiderivada, y dos, por medio de sus aplicaciones, ¿cierto? Como el cálculo de áreas o superficies o sólidos bueno, ¿sí? Cálculo de áreas. Entonces, ahí es importante recordar que la integral podía ser definida e indefinida, que, ¿sí? Que los que lo vieron el semestre pasado conmigo, pues la integral definida lo vimos a lo último, ¿sí? Pero entonces, en síntesis, ¿qué será cálculo integral? Entonces, su palabra integral, ¿sí? Se refiere a integrar, a unir, ¿sí? ¿Y de dónde salió el cálculo integral? Pues, o por qué motivo nació el cálculo integral, más bien, digámoslo así, pues simplemente porque era muy difícil o muy complejo para su entonces integrar áreas que no, que sus lados fueran curvos, por decir algo, una función polinómica como una cuadrática, como una cúbica, como una quíntica, que son curvas. Porque yo, por ejemplo, les digo, calculen el área de un triángulo, ¿sí? Base por altura sobre 2 y calculen el área de un cuadrado, fácil, ¿sí? Pero si yo les digo, bueno, vamos a hallar el área de una superficie que sea una curva, entonces tenemos que recurrir al cálculo integral. ¿Listos? Bueno, métodos de integración y reglas de derivación, por favor, eso ustedes lo repasan, ustedes lo ven. Cuando entreguen esto, ¿sí? Porque este va a ser parte del primer taller, recuérdenlo. Ahí me las colocan. Es bueno que las repasen, muchachos. ¿Por qué? Porque una ecuación diferencial, vuelvo y les digo, necesita esos dos conceptos de cálculo diferencial y cálculo integral. ¿Sí? Recoge lo que hemos visto hasta el momento. Bueno, ¿por qué un estudiante de ingeniería de sistemas debe tener conocimientos de ecuaciones diferenciales? ¿Quién quiere participar ahí, por favor? Pues, profe, yo coloqué que, pues, como usted nos decía, pues, porque nos ayudaban a desarrollar lo que es el análisis y la lógica, y eso de alguna forma nos ayudaba como a interpretar como situaciones de otra manera, ¿no? Como agrupar situaciones con otras. No sé si me llegó a hacer entender. Claro que sí, sí le entiendo y muy bien, William. A ver, lo que pasa es que el cálculo aterriza en algo, ¿sí? El cálculo no se hizo solamente para que ustedes estructuren sus procesos cognitivos con habilidades y destrezas metacognitivas, ¿no? O sea, como quien dice, para pensar más, no. El cálculo pues se desarrolló en su momento para satisfacer algunos problemas de la humanidad, ¿sí? Por ejemplo, cuando se dio paso a la electricidad, cuando empezó a hablarse, digamos, de cuál era cuando ya se supo lo de la carga eléctrica, cómo, ¿sí? La electricidad formaba campos eléctricos, y cómo empezó a condensarse la electricidad y llegaron las ecuaciones diferenciales. Entonces, como yo tal vez siempre les he venido diciendo, las matemáticas no se crearon solas, las matemáticas se han venido creando gracias a los problemas que ha tenido la humanidad, ¿sí? Cuando empiezan a, digamos, a tener ciertas soluciones que se necesitan para determinados fenómenos, ya sean naturales o fenómenos que sean producidos dentro de un laboratorio, han hecho
del avance de todos estos conceptos. Bueno, pero lo que nos dice William, excelente porque pues nos permite el análisis. ¿Y cómo nos permite el análisis? Pues fácil. Ya sabemos, o sea, ya sabemos a qué se refiere una derivada. Ya más o menos tenemos idea de que es una integral. Ahora mezclémoslas y armemos ecuaciones, ¿sí? Entonces, esta asignatura uno la puede ver desde dos puntos de vista. La primera, como les digo, mezclar derivadas e integrales. Y la segunda, aplicaciones. Cuando yo llegué a la universidad y empecé a dictar ecuaciones diferenciales, pues yo traté de explicarla como yo la vi, que era, por ejemplo, un problema por clase y hay veces no alcanzaba, hay veces tocaba dos clases para un solo problema. Y no avanzaba en temática y la mayor parte de los estudiantes de pronto perdidos. ¿Por qué? Pues porque yo no sabía que habían visto en cálculo diferencial ni en cálculo integral y pues habían serias falencias, entonces patinaba muchísimo. Entonces, ¿cuál es la idea en ecuaciones diferenciales? Ver la temática, sí, ver cómo se clasifican, cómo se verifica una solución, método de exacta, separación de variables, y ahí sí llegar a los problemas. ¿Listos? Entonces, el análisis puede ser visto, vuelvo y repito, desde dos puntos de vista. El primero, algorítmico, es decir, en base de los procedimientos que hay con las derivadas y las antiderivadas, y el segundo, en la resolución de problemas. Bueno, pregunta, ¿cómo les fue con esas integrales y esas derivadas? Ya es con el tercer punto. Bueno, borremos esto. Con este tercer punto. ¿Sí lograron hacer esas integrales? Y que alguien las quiera. Cuénteme, Ángel. Están un poquito difíciles. No, pero estaban, bueno, de estas le salieron en el parcial, los que vieron conmigo. ¿Alguien quiere compartir pantalla de lo que haya hecho y así explicar a grosso modo cómo lo hizo? Los que me pidieron 20 minutos. Pues yo intenté hacer la última como tal, pero pues se me olvidó que el primer término era elevado al cuadrado, pues igual me quedó mal. Sí, aquí es regla de la cadena. Aquí, bueno, vamos a tratar de identificarlas aunque sea. Muchachos, ¿esto qué es? Método de partes, método de fracciones parciales, método de integración directa o método de sustitución. ¿Cuál creen ustedes que es? Sustitución, ¿no? Correcto, esta es sustitución. Entonces, ¿a quién harían U ustedes ahí? ¿U es igual a quién? A 1 más x a la 3. 1 más X al cubo, muy bien. Entonces, derivamos eso, ¿cierto? Entonces, derivar U, ¿sí? Es igual a quién? A 3X al cuadrado, ¿sí? Respecto a X. Entonces, 3X al cuadrado respecto a X, ¿sí? Este pasa a dividir y se reduce con esta X que está acá. Muy sencillo. Aquí esto es U a la 1 medio. Entonces, pues ya no es tan complicada. La segunda, ¿qué método utilizaremos ahí? Bueno, en este caso, tendríamos que hacer método también de sustitución, pero hacemos cambio de variable. ¿Listos? Porque pues este X al cubo ya no se reduce tan fácil, entonces ahí podríamos hacerlo así, o también es una integración directa, ¿sí? Al volver esto X más 2 a la 1 medio, ¿qué haríamos ahí? Bueno, muchachos, esto es para que ustedes lo desarrollen. Por favor, terminan esto de los métodos y las reglas de derivación. Van a hacerme el favor de consultar, ¿sí? Esa es la tareita, esto no está escrito aquí en... Ah, pero entonces lo escribimos acá. Para cambiar esto. Por favor, consultar, que es lo único que nos quedó pendiente del semestre pasado, integración por fracciones parciales. Listo, por favor, ese va a ser nuestro
tema para de hoy en 8, vamos a trabajarlo, vamos a iniciar por acá, ¿cierto? A tratar de recordar un poco esto de derivación e integración, pero el tema nuevo que vamos a ver es este, a ver si terminamos todo lo de integración para pasar a algo de multivariado y ahí sí hay ecuaciones diferenciales. ¿Alguna duda, alguna inquietud, muchachos? ¿Algo que quieran preguntar? No, señor. Entonces, por favor, esto no es para entregar de hoy en 8. Esto que está aquí arriba, no. ¿Sí? Esto me lo anexan al primer taller que vamos a hacer de ecuaciones diferenciales. Pero esta consulta, sí, por favor, no me lleguen de hoy en 8 sin saber nada. ¿Sí? La idea es que de hoy en 8, más o menos, estos se dividen en 3 temitas. ¿Sí? Que depende si el denominador es lineal o es cuadrático, y si es lineal, ¿qué pasa? Si se repiten o no se repiten, si es cuadrático, se repiten o no se repiten. ¿Sí? Esto fue lo que nos hizo falta para culminar de ver lo de integración. También hacer, aunque sea unos 2 ejercicios de método por partes, ¿sí? Que también hice como 2 ejemplos, pero en ecuaciones diferenciales nos puede salir una. Esta integración por fracciones parciales sí sale. Esta sí, yo mejor dicho, me pongo a hacer ecuaciones diferenciales y siempre salen 1 o 2 o más en cada tema. Listo, muchachos, entonces vamos a dejarlo hasta acá. Muchas gracias de verdad pues por asistir, por estar nuevamente acá compartiendo todas estas cositas de cálculo. Entonces nos vemos Dios mediante de hoy en 8. ¿Listos? Bueno, Ahora sí, les señor, paso, listo, ahora les paso este documento para que ustedes lo terminen. Entonces, que pasen muy buena noche, por favor lean el módulo, el plan de aula, estos documentos, échenle una revisadita. ¿Listos? Con eso nos vamos empapando y nos rinde más el tiempo. ¿Claro? Sí, Profe, una 8 pregunta. de hoy en Listo, 8 profe. es festivo, profe. Una Muchas pregunta gracias. de noche festivo. Por favor, lo que dijo Samuel. Por WhatsApp nos vamos a comunicar a ver cómo hacemos con el festivo. ¿Listo? Sí, señor. Bueno. sí, señor.